Bueno, buen día, Pepe. Buen día, Cacho, ¿cómo andás? Buen día, gente. Buen día a todos los oyentes. Otro programa más con algunas novedades. Ahí está. Vamos a pasar los números de teléfono. Dale. Así se animan a entrar en la conversa. Estaría bueno. Le damos este Perdón. primero, 099-439603, para mandar mensajes por WhatsApp O si no, lo contrario, mensaje de texto. 094-324-500 o 2314-7324, el teléfono del INE. Muy bien. Bueno, Pepe, hay algunas novedades. El Consejo Superior, Sí. el Consejo Superior De salario. de salario. Sí. Nos reunimos en la semana, hubo 2 reuniones. ¿Te acordás que veníamos hablando la propuesta que había hecho el ministro Murro de modificar la ley de empleo juvenil, la creación de empleo y la formación de un fondo de garantías laborales para cuando las empresas se declaran de insolvencia patronal y se van y cierran y declaran quiebra y dejan a los trabajadores en la calle? Sí, sí. Bueno, ahí hubieron unas modificaciones a las propuestas que se habían dado a las partes, a los trabajadores y a los empresarios. Nosotros analizamos las propuestas, se modificó el tema. ¿Te acordás que había una deuda del gobierno con el INEFOP que era de unos 70 millones de dólares? La idea es que esa deuda se pagara con creación de empleo, con formación de empleo, es decir, ahí se otorgó por parte del gobierno, hay un reconocimiento de la deuda del 2017 para atrás, con 2 años de aporte de esa deuda, que son aproximadamente unos 15 millones de dólares, se crearía un empleo y a su vez ese empleo que se crea, que fundamentalmente es para proyectos entre la UTU y el INEFOP, para formación profesional, y aparecieron 5 millones más de dólares provenientes, 2 millones y medio de parte del INEFOP y 2 millones y medio de la Agencia Nacional de Desarrollo, que es la otra que aportaría 2 millones y medio. Entonces mejora un poco la formación del empleo. Eso daría, trataría de hacer mover el mercado de trabajo, que hoy está medio chato, y bueno, se otorgarían beneficios a aquellas empresas que den empleo juvenil y a su vez para empleo para los mayores de 45 años, donde se modificó también lo que va a ser los aportes de descuentos del INEFOP, es decir, el INEFOP estaría pagando hasta el 40% de lo que son los beneficios por Montepío, es decir, los aportes a la Seguridad Social, al FONASA, por parte de esos trabajadores que son tomados mayores de 45 años por las empresas. Esas son dos nuevas cosas que ayer el ministro Murro anunció en la reunión, que nosotros vimos positivamente porque mejoraba la propuesta anterior. Y a su vez, en el tema del Fondo de Garantías Laborales, nosotros le dimos el ok, por más que ahí hay algunas cosas que todavía no están claras, porque queremos agilitar el pago. Es decir, cuando cierra una empresa y se va y quedan salarios pendientes, y ahora lo que queremos es que el trabajador no pase un periodo de 2 años para Se había cobrar. propuesto un fondo para eso, ¿no? Hay un En fondo algún momento. ahí está, se propuso un fondo de garantías laborales que se crea con el 0,025 de los aportes mensuales, que son $250.000 mensuales de las empresas. Eso genera un aporte de 3 millones de dólares al año para ese fondo de garantías laborales. Por supuesto que las empresas se pusieron en contra, dijeron que no estaban a favor de eso, y nosotros le dimos el aval
al Poder Ejecutivo. De todas formas, a último momento ahí las empresas pidieron un cuarto intermedio y pidieron 72 horas de plazo hasta el día lunes para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo. A eso digo. Sí. A eso parece que hay una propuesta parecida a lo que está en Brasil. El tema de la propuesta que hay de la Cámara Empresarial es una propuesta muy, muy compleja, que nosotros la tenemos por acá, que la vamos a leer algunas de las partes del contenido de esta propuesta. Es decir, la Cámara de Industrias hace llegar al Consejo Superior del Salario para que se analice una serie de propuestas que son de flexibilización de las leyes laborales que hoy existen. Para arrancar, a modo de ejemplo con una, plantean el fraccionamiento del uso de la licencia reglamentaria y dice que, por ejemplo, poder fraccionar la licencia en dos periodos. Uno, que pueda ser de 10 días, como es ahora, y el otro, que se pueda fraccionar, por ejemplo, y acá dice, por ejemplo, tomarse un feriado y 2 días, tomarse el día del cumpleaños, tomarse un par de días de descanso, es decir, fraccionar el segundo periodo de la licencia en varias partes, que pueden ser de 3 días, de 2 días, 1 día, y eso a cuenta de la licencia anual reglamentaria. Hoy la ley prohíbe eso, porque dice que la licencia se puede fraccionar en 2 partes, pero nunca puede ser menor de 10 días la parte. Entonces lo que ellos proponen ahora es que sí, que uno de los periodos sea de 10 días y los otros 10 días de licencia, o los otros días de licencia se puedan dar de a 1, de a 2, de a 3, hacer una flexibilización en esa licencia, de modo de lograr, según ellos, planteo que le hacen los trabajadores, cosa que nosotros no creemos que sea así. Pero bueno, ese es el planteo que tiraron ahí. Después, otra de las cosas que tiraron, a modo de ejemplo, la redistribución de la jornada, donde dice la posibilidad de redistribuir la jornada laboral y diciendo que se pueda hacer una jornada mayor a 8 horas, redistribuyendo las horas de 1 o más días en el resto de la semana. Con ello aumentar el tiempo de descanso semanal. Lo que te dice es que vos, por ejemplo, hoy trabajás 15 horas, mañana trabajás 15 horas y en vez de tener horas extras por encima de la 8ª hora, eso se da cuenta de tu jornada laboral y las 40 horas semanales capaz que las cumplís en 2 días y medio. Y después tenés días libres. Esa es una de las propuestas que también tiraron ahí. Cosa que modificaría la ley de horas extra, porque la ley de horas extra dice que después de la 8ª hora enseguida empieza a correr la hora extra, que la hora extra se paga doble. Acá la compensación que plantea la Cámara de Industria es que todo lo que se trabaje por encima de la 8ª hora sea a cuenta de la otra jornada laboral y que se otorgue, en vez de en pago en pesos, en descanso. O sea que en vez de descansar, si vos descansás un día a la semana, por ejemplo, te dan 2 días de descanso, pero las otras 8 horas, en vez de pagarte las extras, vos las trabajaste, pero te dieron el día libre. Esa es otra de las propuestas. Y otra de las propuestas que también hay es la compensación horaria, que es media parecida a esta. Es decir, vos trabajás, te hacen trabajar porque hay trabajo hasta las 11 de la noche, vos salías a las 5 de la tarde, trabajaste a las 11 de la noche y esa compensación horaria se haría, en vez de con plata, también con descanso. Es decir, ellos compensan todo lo que tiene que ver con, hacen una modificación de la hora extra con descanso semanal. Y si el trabajador se vería beneficiado, pues tendría más descanso. Supuestamente para ellos el tener más descanso es un beneficio para el trabajador. Sí, claro, claro. Otra de las cosas que también proponen modificar o tener flexibilidad
dice la posibilidad de adecuar o mover el descanso intermedio en beneficio de las partes para un retiro antes de la finalización de la jornada o ubicarlo en el lugar que le sea beneficioso a las partes. O sea que ellos te dicen, bueno, vos podés tener la media hora en vez de tenerla entre la tercera y la cuarta, como está reglamentado para el comercio. Nosotros, acordate que por acuerdo el transporte la tenemos al final. Ellos acá te proponen, bueno, o puede ser al final, puede ser al principio, puede ser en el medio, es decir, tener flexibilidad para fijar la media hora de descanso. Y bueno, y la última que también nos afectaría y mucho es que proponen que el descuento de la cuota sindical le genera a ellos problemas financieros, que se le tornó en una situación compleja y que esta descuenta de cuota sindical debería ser hecha por las instituciones que hoy manejan los sueldos. Es decir, si yo cobro por el Scotiabank, el que me descuente la cuota sindical tiene que ser el Scotiabank y no la empresa. O sea que todas estas, una serie de modificaciones que todavía no la hemos analizado en el secretariado porque nos entregaron ayer, pero que claramente hablan de una flexibilidad laboral y de una desconocimiento de las leyes de trabajo que existe en el yo no Uruguay. creo que conozcan nada. No, está claro. Esto va acorde a lo que vos dijiste al comienzo. A la ley que proponen los brasileños en Brasil, a lo que está haciendo Macri en Argentina, y la Cámara de Industria, como lo vio... Pero esto es una punta, ¿eh? Claro. Esto es una punta. Esto es una muestra para ver si ganan ellos. Claro, esto es una punta. Claro. Si, no llegan, pero si llegan a ganar ellos... No nos consultan. No. Si llegan a ganar, no hacen la consulta. No, claro. La aplican de una. Por eso te digo. La aplican de una, pero esto es más que otra cosa que político también, ¿no? Claro. Porque todas estas cosas van a afectar, en realidad, si la derecha toma el poder, ¿no? Claro. Si la derecha, pues ya lo dijo un integrante de un partido, que es la calle Pou, que él va a sacar cosas, que va a haber flexibilización laboral y que va a aplicar todo y va a sacar jubilaciones y va a sacar un montón de cosas que digo, que yo no sé, porque te lo está anunciando, Macri lo hace, Temer lo hace, lo tenemos los dos al lado. Sí. Y nosotros acá todavía me parece que estamos papando mosca, ¿no? Cuando ya tendríamos que haber salido o haber hecho, no sé, algo como para rechazar todo eso. Se viene brava, se viene difícil. Yo creo que más que nunca no podemos perder el gobierno. Con este gobierno los trabajadores han mejorado un 100%. Sí. Los jubilados han mejorado un 100%. Entonces, ya la muestra la tenemos porque ya pasó, ¿no? Y no podemos quedar colgados en la seguridad cuando la seguridad, si va a Brasil es peor, si va a Argentina es peor. Sí. Y si, ¿me entendés? Que estamos todos... Esto es una muestra de lo que puede llegar a ser el cambio de gobierno. Es decir, los tipos están planteando claramente reformas a las leyes laborales que afectan directamente al mercado de trabajo y a todos los trabajadores. Es decir, acá todos estos beneficios, es una clara rebaja de conquista de los trabajadores, porque si vos tenías la jornada laboral de 8 horas, es una conquista de los trabajadores, y acá se trata de volver a las jornadas laborales sin término, es decir, a una jornada mayor, que no dice cuánto puede ser, dice una jornada mayor que se compense en el resto de la semana, aumentando el gozo del descanso. Es decir, o sea que un día te pueden tener pero hay otra cosa, ahí adentro, ¿no? Laburando. Que si vos haces 8 horas normales y haces 8 horas dobles, claro. Y bueno, ¿por qué no nos dan 2 días de descanso? Claro. Porque son dobles. Tendríamos que tener, está bien. Con respeto a eso, tendríamos... También, si lo negociáramos, tendría que ser así. Tendría que ser así. Lo mínimo tendría que ser así, porque que tampoco sirve. Tampoco sirve. Sí, porque el trabajador se va a quedar sin menos trabajo. Claro, eliminarías la hora extra. La hora extra. Eliminaría. Claro. Con esta propuesta clara lo que hace es eliminar la hora extra. A ver, Pepe,
si te pones a analizar un poquito, empezaríamos a pelear Sí. por 8 horas dignas. Sí, ¿No? sí. Que ellos no se van a terminar con este tema, que después viene el otro tema, ¿no? Que Claro, después pero nosotros aparte ellos no dicen no que, vamos vos- a vivir que con te las van a 8 dejar horas. trabajar 8 horas solo. Claro. Ellos dicen que acá ellos plantean que se siga redistribuir la jornada y que tener una jornada de trabajo Bueno, pero mayor, nosotros- sí, claro. aumentar y con eso después después que trabajaste, por ejemplo, 15 horas, los tipos te dicen, Bueno, bueno, pero a vos te van- ahora en vez de pagarte Te van a las pagar 15 8 horas, Te van a pagar 8 te voy a pagar 8, esas 7 que vos trabajaste, te voy a dar 7 horas Ah, de descanso. pero después, ¿qué pasa? Nosotros estamos sobrados porque la hora extra nos alcanza Sí. y andamos bien y andamos más o menos cómodos Sí. con las horas extras. Sí. Pero ¿qué pasa? Después cuando te saquen la hora extra, te Claro. vas a quedar con 8 horas peladas. Claro. Y al vos quedarte con 8 horas peladas, no vas a tener la misma posibilidad de manejar cosas que vos las manejás con la hora extra. Claro. Entonces nosotros pasaríamos a reivindicar lo que tenemos que reivindicar, Sí. que son las 8 horas. Está claro. 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, 8 horas de trabajo Claro. y tenemos las otras 8 horas que no me acuerdo. O de estudio. 8 de estudio, 8 de 8 trabajo y 8 Ahí de está. recreación. Ahí está. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y por ahí pasa. Y yo qué sé, no sé, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, ¿no? No la llevo ni en joda. Pero bueno, está, porque ellos también ahí no sé cómo lo piensan, pero se pisan un poco el palito, ¿no? Porque en No, realidad... supuestamente lo hacen para mejorar, pero vos viste que siempre son tan buenos ellos que Ah, sí, claro. supuestamente Claro. siempre lo hacen a solicitud del trabajador, dice. Ah, a solicitud. Claro, para reglamentar la solicitud del trabajador. Claro. Como que estos son cosas que los trabajadores piden Sí, sí. corrientemente. Yo, Claro, porque yo vos- no conozco a nadie Porque que lo de haga. repente vos pedís porque tenemos a alguien enfermo en tu casa. Ahí está, ellos dicen, vos ¿Me- tenés a alguien me enfermo en entendés? tu casa, en vez de darte el día libre para ir a cuidar a tu enfermo, Ah. que sería una conquista, no, te dice, descontátelo de tu licencia. Seguro. Eso es claro, lo que te dice. claro. Esa es la propuesta que te hace, claramente esa. Dice, o el festejo de tu cumpleaños. Vos decís, hoy cumpleaños, me quedo en casa, pero en vez de darte el día libre por tu cumpleaños y no descontártelo de la licencia, ellos te lo dan, pero te lo descuentan de tu licencia. Sí, claro. Es decir, o acompañar a un familiar al médico. Son los ejemplos que vos dijiste, esos son los que ellos escribieron. No lo habrás escrito vos. ¿No? ¿Eh? Ah, pero vos tenés que ponerte del otro lado también, Pepe. Porque justamente fue lo que me dijeron. Claro. ¿Eh? Buen día, buen día. Eso fue los ejemplos que pusieron. El festejo de cumpleaños o acompañar al familiar al médico. Me la da cada bizcochazo. Viene premio, me hubiera avisado que venía premio. No, pero uno lo dice. No, pero porque parece realmente de... está No, en la nosotros cabeza nos de la reímos, gente, ¿no? nosotros nos reímos, pero esto es grave. Y claro que. Esto es grave porque esto si prende Claro. en el resto de las cámaras empresariales, Pa, vamos a tener problemas. era la Cámara de Comercio. Esta es la Cámara de Industria. De industria. La Cámara de Industria que ayer hizo el planteo, que es la que está más de punta con esto y bueno, está planteando eliminar... Claro, lo que pasa es que vos querías leer una parte. No querías leer la No otra quería parte. leer todo, claro. Es muy largo. Bueno, yo te lo adelanté, ¿viste? No, pues yo le digo porque tampoco le va a convenir. No. No, vos como empresario no te va a convenir tampoco alguna cosa. No, no. No, pues yo te pido porque tengo un enfermo. Y vos, pero yo te pido cuando hay más trabajo. Claro. Y yo te dejo parado. ¿Me entendés? Un maquinista, un tipo que vos lo tenés ahí imprescindible. Claro. ¿Me entendés? Y te No, vas, ¿no? y- Vos descontámelo y- de la licencia. Y el problema está de punta con la Cámara de Industria porque los compañeros de la UNRWA plantearon reducción de la jornada de trabajo. Plantearon que reducir la jornada de trabajo a 6 horas. Y ellos vinieron con una Con propuesta ese planteo. de aumentar la jornada y darte los días libres, los descansos. Ellos, en vez de aceptar la reducción de la jornada con el mismo salario, porque plantean reducción de la jornada a igual salario, ahora se cerró la negociación en el Consejo Salario de la Cámara de Industria y la UNRWA, está cerrado y bueno, ahí probablemente va a haber una serie de movilizaciones la semana que Y viene. te van a plantar como Brasil. Claro, Andá a ver si hay trabajo, ¿no? Claro. Andá a la pesca.
¿no? Sí, Si hay sí. trabajo te damos, la efectividad ya no... Eso no se animaron a ponerlo, pero esa línea... Pero vamos para ahí, Tito. En esa línea vienen. Vamos para ahí. Claro, en esa Eso línea. y así. Y bueno, hay que abrir los ganchos. Probablemente esto se va a analizar en el próximo secretariado y se le va a elevar un informe de parte de la central, por supuesto, rechazando esta propuesta y con el temor de que esto se haga extensivo o prendan el resto de las cámaras, ¿no? Otra de las cosas que se vio en el Consejo fue el tema de que algunas cámaras no quieren pagar el correctivo que le corresponde mensualmente, ¿viste? Entonces, es decir, ¿te acordás que nosotros hicimos los ajustes semestrales con correctivos que estaban al año y al final del convenio? Había correctivos a los 18 meses, después al año y al final del convenio. Como esos ajustes, como la inflación varió y los aumentos que tuvieron que dar fueron por encima, hay algunas cámaras que se niegan a pagar el correctivo final. Y eso es un problema porque en ningún lado está escrito de que si la inflación crece, a vos te tengan que descontar lo que te dieron de más, porque se escribió solo para el caso de que no se llegara a la inflación y te daban un correctivo. Entonces, si no se llega a la inflación, a vos te tienen que pagar el correctivo. Pero si vos pasaste la inflación, en ningún lado dice que te tienen que descontar lo que te dieron de más. Sí, claro. Esta gente quiere descontar lo que pagó de más. Bueno. Entonces eso genera también otro lío que hay en algunos subgrupos que probablemente nosotros tengamos, porque a nosotros cobramos por encima de la inflación en algunos lados. Esperemos que no nos hagan el planteo a la hora de la negociación a nosotros, pero hay que saber que en su momento la Intendencia de Montevideo nos dijo que nos había pago de más un 0,05, ¿te acordás? Y lo quería descontar del aumento del último aumento nuestro de salario. Eso hay que abrir los ganchos porque también está ahí. Hubieron ayer cámaras que plantearon no pagar el correctivo porque ya pagaron de más y ahora se abrió un ámbito más chico para estudiar eso, que se reúne el día jueves de la semana próxima y bueno, ahí vamos a tener nuevos elementos, pero hay que estar siempre cuidado porque los tipos están siempre con las garras puestas ahí tratando de rascar y de llevar todo para su rancho. Es decir, Sí, claro. acá en esto las partes fueron claras, en ningún lado se habló de correctivos por arriba o por abajo, porque si vos lo hubieras acordado en un acta donde dice, si el correctivo, yo tengo correctivos si me falta, pero devuelvo si me dan de más por la inflación. Si lo hubieras escrito de esa forma en el convenio colectivo no había problema, pero siempre se pensó en los correctivos porque pensábamos que la inflación iba a subir y que al final se iba a otorgar un aumento de salario para compensar la diferencia que había entre lo que se había dado como aumento en el semestre. Y bueno, esa fue la idea. Si se otorgó de más, en ningún momento se habló de que había que devolverlo. Y bueno, en la posición del PIT-CNT es no hacer lugar a esa propuesta y que en los lugares donde se pagó por encima de la inflación, eso quede a favor de los trabajadores. No devolverlo porque en ningún lado se acordó devolver eso. Sí, claro, pero son cosas que nunca han pasado. Y siempre ha sido, que está este gobierno, ha sido así, nunca nadie anduvo reclamando y no está escrito en ningún lado que tenemos que devolver nada. Pero aparte tendríamos, a ver, no sé, viste, porque tendríamos que saber las ganancias y los superávit que tienen Claro. las empresas Sí. para después hablar de algo, ¿no? Porque siempre hablamos del salario del trabajador y nunca hablamos de las ganancias de la empresa, ¿no? Y entonces después lo ponemos a tela de juicio, ¿no? Y hablamos de las cosas y que la gente diga, a ver, qué opinión tiene, ¿no? Porque ellos tienen, no estamos hablando de los convocados, esto que No, todos claro. vinieron con 4 cuadros, esto es mucho más grande de repente que hasta que
los convocados, ¿no? Que tienen casa por todos lados, son dueños de Punta del Este. Y claro, muchachos, pero claro que es así. Sí, sí. No, porque dice, pobre empresario, esto, lo otro, no. Yo estoy seguro que hay muchos, o hay algunos trabajadores que se preocupan por el empresario, por el tema del trabajo, ¿no? Claro. Pobres sí, que sí. se van a quedar vamos a quedar sin trabajo. No, porque si siempre vas con el llanto, que nos vamos a quedar sin trabajo. Porque ese es el argumento esa es la manera claro. pero de todas formas, claro, hay que estar atento a este tipo de planteos que son comunes y que bueno, nosotros lo adelantamos que fue lo que estuvimos viendo en el día de ayer. Y bueno, no sé, iríamos a un cortecito ahora, Cacho, volvemos. No, sí, pero te voy a dejar algo planteado antes que Dale, me olvide, ¿viste? Dale. Porque viste que la muerte de este Botica, ¿no? Sí. González. Sí. Gonzalo. La del pibe que murió Gonzalo, la que murió en el... Sí. Eso ya la habían ido a sancionar, ya la habían ido a molestar, Sí. por el mismo tema, por la misma cosa, ¿no? Y no sé si acá hay un tema de poder, de tanto poder que no te hacen caso, te desobedecen, no te hacen caso, le encaja una multa y es lo mismo, ¿me entendés? Sí. Y la muerte de un compañero no vale, para ellos no vale nada, un ser humano. Sí, no vale un carajo, ¿viste? Este tema lo estuvimos viendo también acá. Hay dos cosas. Está la violación de la ley de responsabilidad empresarial, y la otra más grave, de que como el trabajador, lamentablemente el compañero nuestro falleció, ahí hay dos delitos, entonces se le enjuiciaría, o la responsabilidad que le cabe a la empresa es la de homicidio culpable. Porque, claro... O sea que ahí, por ese caso, no se va a tratar por la ley de... Porque decían, ¿por qué no se trata por la ley de responsabilidad empresarial? Estaba negro. No se trata por la ley de responsabilidad empresarial porque hay dos delitos. Violó la ley de responsabilidad empresarial, que por la violación de esa ley se le va a otorgar las multas, lo que vos decís, y todas las sanciones correspondientes a la empresa esa. Y la frecuencia del 86. Y bueno, nos vamos al corte. Nos están anunciando el corte. Y lo otro es que al que el compañero falleció, ahí también se le otorga a la empresa, o al responsable de la empresa en este caso, el tema de homicidio culpable. Bueno, seguimos con el tema. Seguimos con el tema después del corte. Cortamos. Vamos al corte y volvemos. Dale.